a empezar a hablar de la fotosíntesis, tenemos una imagen donde se ven las plantas, se ven las hojas y se ve la luz del sol. Y encontré una frase de Octavio Paz que dice lo siguiente: mucha luz como la mucha sombra no dejan ver. Y pues tienes razón, ¿no? Tienes razón en el sentido de que cuando hay muchísima luz, pues nosotros, a nuestros ojos, eso pues nos impide ver tanta luz y quedamos como conejos lampareados. Pero también cuando hay ausencia de luz, pues tampoco podemos ver, ¿no? Para las plantas, la luz es fundamental, porque a partir de ahí se va a realizar un proceso que se llama fotólisis. La fotólisis va a romper la molécula del agua gracias a una enzima que tienen las plantas. Y esta molécula de agua al romperse va a generar un flujo de electrones y va a generar un flujo de iones hidrógeno. Entonces, cuando los electrones se mueven y cuando se mueven los iones hidrógeno, es que se va a propiciar la reacción de la fotosíntesis. Por eso la luz es importante. Entonces, veamos. La fotosíntesis, nosotros podemos considerarla como un proceso que se realiza de tres maneras diferentes. Primero, por ejemplo, las bacterias que van a poder hacer fotosíntesis gracias a que tienen un pigmento que es la bacterioclorofila que les permite la transformación de la energía. Y van a haber otros organismos que van a poder hacer fotosíntesis sin liberar oxígeno. En este caso tenemos a las bacterias. Pero existen algunas que son cianobacterias o que son proclorofitas, donde van a realizar la fotosíntesis utilizando al agua como donador de electrones. En el caso de las bacterias no utilizan al agua, utilizan el ácido sulfídrico, utilizan el hidrógeno para donar electrones. Esto hace la gran diferencia entre lo que son los organismos fotoautótrofos oxigénicos y los organismos fotoautótrofos no oxigénicos. Nosotros vamos a hablar en particular de la fotosíntesis liberadora de oxígeno. Entonces, esta fotosíntesis liberadora de oxígeno está dada principalmente en las plantas, en las algas, en las cianobacterias y en las proclorofitas. Y lo hacen debido a que su donador principal de electrones es el agua. Y lo van a hacer convirtiendo la energía luminosa del sol en energía química, y esta energía química la van a convertir en energía química potencial, donde podemos encontrar, por ejemplo, a la glucosa y a los almidones. Y lo van a hacer absorbiendo dióxido de carbono y desprendiendo oxígeno. Esta característica de desprender oxígeno es la principal diferencia que nosotros vamos a encontrar con respecto a otros organismos que son fotoautótrofos, pero que no son oxigénicos. Entonces, si yo quisiera definir la fotosíntesis de una manera termodinámica, tenemos que decir que la fotosíntesis es un proceso de transformación primaria de la materia y de la energía. Primero vamos a ver cómo se transforma la energía. Nosotros vamos a tener la energía lumínica que viaja a través del espacio y que va a llegar a nosotros en forma de fotones, en paquetes de fotones que nosotros llamamos quantum de fotones. Estos van a convertirse, gracias a las plantas, con sus pigmentos fotosintéticos, sus proteínas, sus enzimas y sus transportadores electrónicos, en energía química, manifestada como ATP y NADPH. Esta energía química
va a ser usada para producir energía química de tipo potencial o energía potencial de tipo químico, que nosotros conocemos como glucosa o como almidón. De tal manera que una planta cuando está haciendo fotosíntesis, parte de la energía que está transformando, la utiliza para su automantenimiento, la utiliza para crecer, la utiliza para su metabolismo inmediato, la utiliza para defenderse y parte de esa energía la utiliza para almacenarla. Y la va a almacenar en forma de moléculas, principalmente almidón, o pueden ser lípidos, o pueden ser proteínas. Una de las biomoléculas que se utilicen para almacenar la energía van a dejar fija por un tiempo esa energía y la van a dejar disponible para cuando llegue algún consumidor, un herbívoro, y entonces esa energía que está contenida en los bulbos, en los tubérculos, en los frutos, en las semillas, en las hojas, pues la va a poder aprovechar, pero solamente la energía que almacenó la planta, porque toda la demás, la que utilizó para crecer, defenderse, reproducirse, etcétera, pues esa es energía que está en tránsito. Y eso lo dice la regla del diezmo ecológico. Cuando nosotros hablábamos en Fisicoquímica 1 de la energía y su flujo en la biosfera, habíamos caído en cuenta de la regla del diezmo ecológico. Entonces, lo que está pasando aquí es exactamente lo mismo. La energía que viene del Sol se convierte en ATP y NADPH y al final de cuentas, se va a convertir en almidón y glucosa y está contenido en las semillas, en los frutos y en otros órganos y queda disponible para los herbívoros y de ahí para los demás. Entonces, con estas tres manifestaciones de la energía, nos damos cuenta que efectivamente se convirtió la energía lumínica hasta energía potencial química. Por eso, definimos a la fotosíntesis como un proceso de transformación primaria de la energía. Ahora vamos a ver cómo este proceso de transformación también cambia a la materia. Y el cambio se va a dar aquí. Yo voy a tener dióxido de carbono, voy a tener agua, y estos dos son los reactivos esenciales para el proceso fotosintético. Si no hay agua, no hay fotosíntesis. Si no hay dióxido de carbono, no hay fotosíntesis. Y lo que estamos viendo ahí es un carbono de tipo inorgánico. El carbono de tipo inorgánico podemos decir que se va a enlazar con enlaces paralelos. Y cuando se lleva a cabo la reacción química para unir el agua con el dióxido de carbono, lo que se va a producir es carbono orgánico. Y el carbono orgánico ya no se enlaza con enlaces paralelos, sino se enlaza con enlaces tetraédricos. Por ejemplo, representados por la molécula del metano. Ustedes recuerdan que el metano se escribe como CH4, donde tenemos un núcleo de carbono rodeado por 4 átomos de hidrógeno. Esta es la primera molécula, la molécula orgánica más simple que existe, el metano. Y ahí estamos viendo cómo el carbono se está enlazando con enlaces tetraédricos. Este cambio en el tipo de enlace es lo que transforma de ser simplemente un carbono inorgánico que puede estar dado en el dióxido de carbono o en el carbonato de calcio o en algún otro carbonato, en carbono orgánico que está dado por una molécula tetraédrica que va a poder unir a el hidrógeno y oxígeno principalmente. Después va a poder unir, ¿dije nitrógeno? No, hidrógeno, que une principalmente al carbono, hidrógeno y oxígeno. Y posteriormente puede unir nitrógenos,
fósforos y azufre para conformar lo que en esencia nosotros conocemos como la materia orgánica. Aquí ya ustedes pueden ver cómo el carbono lo pinté de color verde, indicando que pues ya es un carbono que es propio para la vida. Y además el oxígeno que está marcado en azul en la molécula del agua es el mismo que se va a desprender como oxígeno durante el proceso de la fotosíntesis, oxígeno gaseoso, oxígeno libre. Este oxígeno libre, pues en nuestros tiempos es, digamos, la mejor bendición que tenemos los seres vivos. Sin embargo, hace aproximadamente 3.000 millones de años, cuando se inventó la fotosíntesis oxigénica, pues resultó un contaminante terrible para el planeta. Y toda la vida que en aquellos tiempos era anoxigénica, que era anaerobia, pues empezó a sufrir por la acumulación del oxígeno. Primero en el mar, transformando muchos de los minerales disueltos en el mar en óxido de hierro, que se precipitó al fondo y se convirtió en un mineral que nosotros conocemos como hematita. Y principalmente por eso cuando nosotros visitamos un yacimiento fosilífero, vamos a encontrar que hay depósitos de roca sedimentaria de carbonato de calcio y de hematita. Y esta roca es como de color rosita. Si ustedes pudieron ir, por ejemplo, a la cantera de Tlayúa, allá en Tepeji de Rodríguez, ahí donde estábamos picando piedra y estábamos buscando fósiles de peces, ahí vimos este tipo de mineral rosita, la hematita. Y hay algunos lugares en el mundo donde este mineral no es hematita, sino es óxido de hierro. Y lo podemos encontrar, por ejemplo, en la Gran Roca Central en Australia, o en el Cañón del Colorado, o en el Cañón del Cobre aquí en México. Grandes acumulaciones de estratos de roca de color rojo. Y esto se generó porque durante el proceso de la fotosíntesis oxigénica, la liberación de oxígeno transformó la química del océano, y cuando se acabó todo lo que estaba en el océano que se podía oxidar, entonces el oxígeno avanzó a la atmósfera, cambiando su composición y acumulando oxígeno, y cada vez fue mayor la cantidad de oxígeno hasta el punto que la química atmosférica también se modificó y dejó de ser una atmósfera que tenía otro tipo de gases para tener una concentración de aproximadamente 21% de oxígeno. En la era jurásica se establece que aproximadamente la concentración de oxígeno era más grande que 21, aproximadamente 23%. Y digamos, estos 2 puntos más en el porcentaje hizo que las plantas y los animales tuvieran tamaños mayores. Por eso había dinosaurios gigantescos, por este tipo de enriquecimiento de la atmósfera por oxígeno. Por lo menos esta es una de las teorías que nos pretende explicar por qué en aquellos tiempos había organismos gigantescos, insectos, artrópodos, de otro tipo que no son insectos, y los famosos reptiles, los grandes reptiles, ¿no? Los de dinosaurios terribles o los reptiles terribles. Conforme pasó el tiempo, pues la atmósfera se fue transformando a una atmósfera con 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y el 1% restante, pues de otros gases. Y esto, niños, es simplemente consecuencia del proceso de la fotosíntesis. Vean cómo la fotosíntesis transformó la materia de un carbono inorgánico a un carbono orgánico y transformó el medio oceánico y transformó el medio aéreo.
transformó la química atmosférica. Y esto, pues, qué bueno que ocurrió así, porque no nos ocurrió a nosotros, le ocurrió a los dinosaurios y a los peces y a los crustáceos y a todos aquellos organismos chistosos que habitaban en nuestro planeta hace millones de años. Dime, Maximiliano. Profesor, yo estaba leyendo así de lo que estamos hablando de que pasaba del carbono inorgánico al orgánico, que las plantas son estos individuos, estos organismos que tienen la habilidad de precisamente obtener de su medio la parte inorgánica y convertirlo en algo orgánico que otros individuos pueden asimilar. Por ejemplo, pues otros minerales, ¿no? Como a lo mejor el hierro, que pues es una habilidad que nosotros, por ejemplo, como animales no tenemos, y por eso dependemos tanto del consumo de plantas, ¿no? Para tener este tipo de nutrientes que de otra manera no conseguiríamos. Así es, exactamente. Entonces, esta situación es lo que permitió la transformación de la materia y de ahí entonces que la fotosíntesis sea esto, una transformación primaria de materia, pero además una transformación primaria de energía. Cuando veamos el tema de la respiración, vamos a entender por qué esto es una transformación primaria, porque en el caso del proceso respiratorio se define como una transformación secundaria de la materia y la energía, que va al revés de la fotosíntesis, que nos va a transformar el carbono orgánico en carbono inorgánico y que nos va a transformar la energía potencial de la glucosa y el almidón en trabajo y en calor. Y entonces sí es muy cierto, las plantas fueron este componente de la vida que propició la transformación de la materia que los animales no pueden hacer o que los hongos no pueden hacer. De ahí que las plantas sean la base de las interacciones tróficas. Y precisamente por eso la cantidad de energía que las plantas pueden almacenar y transformar pone límites al número de interacciones, al número de los organismos y al tamaño de los organismos, así como lo platicamos en aquellos tiempos en físico-química, si ustedes lo recuerdan. Entonces, la fotosíntesis va a tener una reacción sintética. Esto, digamos, es así como que la generalidad de lo que es la fotosíntesis, donde vamos a tener tres componentes básicos de la reacción fotosintética. El primer componente son los reactivos, dióxido de carbono y agua. Y ustedes, como buenos biólogos, y después de haber pasado una gran cantidad de horas estudiando química, saben que en una reacción los reactivos pueden tener dos naturalezas. Podemos tener reactivos en exceso y podemos tener reactivos limitantes. Y ustedes saben que la estequiometría de la reacción siempre depende del reactivo limitante. Esto quiere decir que la cantidad de productos que yo puedo obtener están en función de la cantidad de reactivo limitante que yo tenga. Y en los diferentes ambientes donde podemos hacer fotosíntesis, o el dióxido de carbono puede limitar o puede limitar el agua. De tal manera que las plantas se han tenido que adaptar para tener agua y tener dióxido de carbono para hacer su fotosíntesis. Porque, por ejemplo, en un ambiente árido o semiárido, el agua puede ser el reactivo limitante de la fotosíntesis. Y por lo tanto las plantas tienen que luchar y tienen que adaptarse para tener agua, para poder hacer la fotosíntesis. O en un ambiente muy denso y que sea muy cálido y además que pueda ser muy sombrío, lo que puede entrar en déficit es el dióxido de carbono.
sobre todo en los ambientes muy calientes, porque nosotros sabemos que los gases van a poder absorber calor a partir de un proceso que se llama convección. Y esta convección hace que lo que tenga mayor densidad se vaya para abajo y lo que tenga menor densidad se vaya para arriba. Y en los gases ocurre que cuando yo caliento el dióxido de carbono, su densidad disminuye y entonces se tiende a elevar y se va para arriba en la atmósfera. Y si yo estoy en un ambiente muy cálido y soy una planta y mi dióxido de carbono se me va para arriba, pues no puedo hacer fotosíntesis porque no tengo dióxido de carbono. Por esto mismo, en los ambientes que son de máxima irradiación solar, el dióxido de carbono puede entrar en déficit. Y no me importa que haya un montón de agua. No tengo dióxido de carbono y no puedo hacer fotosíntesis. De ahí entonces que nosotros vamos a encontrar diferentes tipos morfológicos de las plantas, dependiendo si se encuentran en ambientes cálidos, húmedos, cálidos, secos o simplemente cálidos, templados. Y con esto yo voy a poder diferenciar diferentes formas de vida en las plantas. Y voy a tener árboles, voy a tener arbustos, voy a tener herbáceas, voy a tener herbáceas trepadoras, voy a tener herbáceas acuáticas, subacuáticas, parásitas, epífitas. Entonces, todos los tipos de formas que puede presentar una planta están completamente influidos por la presencia o la ausencia del agua o del dióxido de carbono. De tal manera que el proceso fotosintético va a manifestar en las plantas el tamaño de sus hojas, el color de sus hojas, el grosor de sus hojas, la transformación de sus hojas, la reducción de sus hojas, dependiendo de este primer componente de la reacción fotosintética. Por ejemplo, si yo estoy en un ambiente que es bastante seco, no puedo ser una planta que tenga hojas grandísimas, simplemente porque no podría mantener viva una hoja tan grande, porque no tengo agua suficiente para hacerlo. Entonces, en un ambiente seco, ¿cómo tienen que ser las hojas, niños? Pequeñas y gruesas. Pequeñas y gruesas. Y si es muchísimo, muy seco, ¿qué va a pasar con las hojas? Se vuelven las espinas. Se pueden transformar en espinas, así es. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, esta primera parte de la reacción fotosintética, la parte de los reactivos, uno limitante y otro en exceso, genera los cambios morfológicos en las plantas, principalmente en las hojas, principalmente. Pero también puede modificar los tallos y puede modificar las raíces, haciendo que las raíces sean más fibrosas, más largas, más profundas, o simplemente que no existan. Y eso simplemente hablando de esta parte, de la parte de los reactivos. El otro componente importante que tiene la reacción de la fotosíntesis es los productos. Y dentro de los productos vamos a tener de manera general a la glucosa, aunque nosotros sabemos que no necesariamente producen glucosa, sino producen una forma de carbono orgánico que a partir del ciclo de Krebs se puede transformar en muchas sustancias más. Pero digamos que desde la primaria, no, desde el kinder, la Miss Vero ya me hablaba de la fotosíntesis y me decía que era glucosa. Y entonces, pues en homenaje a la Miss Vero, vamos a decir pues que es glucosa, ¿no? Y si ustedes van a ver en los libros, pues sí, la generalidad es que la ecuación de la fotosíntesis pues tenga aquí a la glucosa. Y además, el desprendimiento de oxígeno. Estos son nuestros productos.
un producto que se almacena, que serían los carbohidratos, y un producto que se libera a la atmósfera, como el caso del oxígeno. El tercer componente importante que nosotros vamos a encontrar dentro de la reacción se conoce como el medio de la reacción. Este número 3 habla al respecto del medio en el cual la reacción fotosintética se va a llevar a cabo. Esto quiere decir que para que yo haga fotosíntesis no solamente necesito dióxido de carbono y agua. Si esto lo pudiera hacer en un matraz y producir glucosa, pues sería maravilloso, chiquitines. Sería así como que la panacea. Imagínense inventar una máquina que agarre dióxido de carbono y le pongamos agua y que nos dé azúcar, ¿no? Eso sería maravilloso. Y de hecho hay muchos investigadores que desde los años 90 del siglo pasado ya estaban a hacer los bioreactores de transformación de dióxido de carbono y agua en azúcar, lo que ellos llaman la fotosíntesis sintética o la fotosíntesis artificial. Y pues todavía siguen trabajando en ello, pero las plantas ya lo hacen de una manera que evolucionó hace 3,000 millones de años. ¿Y cómo lo van a hacer? A partir de un medio de reacción. Y este medio de reacción va a incluir varios componentes. Uno de los componentes más importantes es la energía lumínica. Pero no puede ser cualquier energía lumínica. Tiene que ser una energía que se encuentre en un intervalo de longitud de onda que va de los 400 a los 700 nanómetros, lo que se conoce como triple F, flujo fotónico fotosintético. Siempre que nosotros nos encontremos en ese intervalo de luz, se puede llevar a cabo la fotosíntesis. Además, se necesita en el medio de reacción algo más. Uy, no cambia, ¿por qué no cambia? Ahí está. Se necesitan los pigmentos fotosintéticos. Y dentro de los pigmentos fotosintéticos, los principales son las clorofilas. Clorofila A, B, C, D. En diferentes cantidades. Pero las plantas principalmente van a tener como el principal pigmento además de los pigmentos fotosintéticos. Profe, Nosotros necesitamos transportadores electrónicos, que son metaloproteínas, capaces de mover electrones y capaces de mover protones. Entonces, estas metaloproteínas, o también llamados transportadores electrónicos, son fundamentales para el proceso fotosintético. Además, se van a necesitar de enzimas, que son catalizadores bioquímicos que van a propiciar las reacciones que se lleven a cabo entre el dióxido de carbono, el agua, para producir la transformación del carbono inorgánico a carbono orgánico. Y además necesito un lugar físico donde esta reacción se lleve a cabo. Este lugar físico es el cloroplasto, pero no todo el cloroplasto, sino que diferentes zonas en el cloroplasto van a ser las responsables de una transformación y de otra transformación. Uno de la transformación de la energía y otro de la transformación de la materia. En este caso, la membrana interna del cloroplasto se va a agrupar en pequeños paquetes que nosotros conocemos como granas, y los granas van a estar hechos por plegamientos de la membrana interna que conocemos como tilacoides. En esta membrana
que ahora se le va a nombrar membrana tilacoidal, es donde se lleva a cabo la transformación de la energía lumínica en energía química. Y además nosotros vamos a encontrarnos que dentro de el cloroplasto encontramos un citoplasma, lo que yo le llamo ciclocentro. ¿Sí han oído hablar de los ciclocentros, verdad? ¿Del qué, profe? Ciclocentro, jugosito. No. ¿Nunca han comido Como el ese de los chicle? bubulubus. Ándale, como el de los bubaló. Que son unos chicles que adentro tienen Era líquido. como jalea, ¿no? Algo Ándale, así. era como jalea. Yo a eso le llamo ciclocentro, ¿no? Y hagan de cuenta que ese chicle era un cloroplasto. Y cuando ustedes lo muerden, pues les salía como una jalea, ¿no? Pues ese es una analogía de lo que es el estroma del cloroplasto, que es su ciclocentro, ¿no? Y en el estroma del cloroplasto, en este espacio fluido, que pudiera ser considerado como el citoplasma, si el cloroplasto fuera una célula, pues en este lugar se va a llevar a cabo la transformación de la materia, donde voy a utilizar la energía química que se obtuvo a partir de las reacciones en las membranas tilacoidales para fijar el dióxido de carbono atmosférico y convertirlo en azúcar. Entonces, para que la reacción de la fotosíntesis se pueda llevar a cabo, yo necesito luz, necesito pigmentos, necesito transportadores electrónicos, necesito enzimas y necesito un espacio físico donde ocurra esto. Y el espacio físico viene dado por la membrana del tilacoide, que es un plegamiento de la membrana interna del cloroplasto, y su componente líquido, su ciclocentro, ¿ok? Por eso cuando ustedes escuchen que yo digo ciclocentro, me estoy refiriendo a esta parte líquida en el interior del cloroplasto. Y me tendrán que perdonar, pero así me lo enseñó mi maestra Berito y así lo tengo que decir yo, ¿ok? Claro que ustedes no le van a decir ciclocentro en un examen, porque si no, me van a regañar a mí, que les ando enseñando cosas chistosas, ¿no? Pero bueno, es una manera de que no se nos olvide, ¿no? Que es una parte líquida, fluida, que donde se va a llevar a cabo la transformación de la materia. ¿De acuerdo, niños? Sí. Va. Gracias. Bueno, entonces, el primer componente del medio de reacción es la luz. Y nosotros sabemos que la luz que viaja a través del espacio producida por el Sol va a tener dos naturalezas importantes. Va a ser con actividad biológica y va a ser sin actividad biológica. De todo el espectro electromagnético que puede ser producido por el Sol, se va a poder diferenciar por su longitud de onda. Y vemos las longitudes de onda que son muy cortas, que transportan muchísima energía, y longitudes de onda muy largas que transportan poquita energía. Nosotros tenemos la fortuna de que el flujo fotónico fotosintético se encuentra pues ni tan pequeña la longitud ni tan grande la longitud. Y es este intervalo tan chiquitito que está aquí, que va de los 400 nanómetros a los 700 nanómetros, y en este tipo de longitud de onda nosotros vamos a encontrar parte del espectro visible o de la luz visible. Nuestros ojitos pueden ver un poquito más de 400 y tal vez un poquitito más de 700. Pero para las plantas, de 400 a 700, con eso basta. Donde vamos a tener un poquitito de luz violeta, mucha luz azul y mucha luz roja. De hecho, el color azul y el color rojo son las principales longitudes de onda que le van a decir a la planta en qué ambiente lumínico se encuentra.
Le van a decir, oye, actívate porque ya va a amanecer. O, ¿sabes qué? Pues ya va a empezar a oscurecer, entonces ya no fotosintetices, ahora respira y automantente. Entonces, de todo esto, nosotros encontramos que la luz que está marcada en la llavecita amarilla es la luz biológicamente activa. Eso quiere decir que puede ser perjudicial para la vida o que puede ser benéfica para la vida. La que es perjudicial para la vida está marcada con la llavecita en rojo, donde tenemos desde los rayos gamma hasta la luz ultravioleta de tipo C y B. Y hasta ahí, eso es nocivo para la vida. O sea, nos puede matar o nos puede generar mutaciones. En la llavecita en verde acaba de aparecer dentro de lo que se conoce como energía biológicamente activa, la que es benéfica para la vida. Y ahí tenemos el flujo fotónico fotosintético y también tenemos al calor. Y tenemos otro componente que se ha establecido que de manera, digamos, general, no tiene actividad biológica comprobada. O sea, no sabemos si actúa sobre la célula o no. Y aquí yo creo que ustedes se recordarán lo que les comentaba, que muchas personas piensan que poniéndole música clásica a las plantas crecen más bonitas, que si les ponemos rock pesado o metal, black death metal, se estresan y no crecen, que si les ponemos reggaetón se reproducen, pero pues eso pues no está aprobado, ¿ok? Lo que sí está aprobado, niños, es que este triangulito que acaba de aparecer aquí corresponde a la energía que las plantas van a poder captar y van a poder transformar. Y lo van a hacer porque esta es la energía que necesitan para el proceso fotosintético y que van a utilizar también para crecer. Mientras que la que está aquí, lo que conocemos como calor, es energía para calentamiento, para que se caliente el agua, para que se caliente el suelo, para que se caliente el aire. Y esta energía para calentamiento, pues nosotros simplemente la nombramos calor. Y pues esto es bien interesante desde el punto de vista de que muchos de los procesos bioquímicos, por ejemplo, los que están relacionados con la germinación de las semillas, pues dependen del calor. Si el ambiente es muy, muy, muy frío, muchas semillas simplemente se encuentran en letargo y no germinan. Pero si nosotros las colocamos a una temperatura de entre 25 a 35 Celsius, el proceso de la germinación se estimula por efecto del calor. Entonces, por esto mismo, nosotros nos damos cuenta que para las plantas, este intervalo que está en la llavecita de color verde representa pues la energía benéfica. Y si para las plantas es benéfico, para todos los demás va a ser igualmente benéfico porque nosotros nos aprovechamos de la energía que las plantas pueden almacenar, fijar, transformar y transportar. Si nosotros hablamos de el espectro lumínico, el espectro lumínico va a estar dado por los diferentes colores que van desde los 400 nanómetros hasta los 700 nanómetros. Y ahora tenemos que ligar este espectro con los pigmentos fotosintéticos, los diferentes pigmentos que se llaman fotoactivos. Estos pigmentos fotoactivos son capaces de absorber la energía
conducida por las diferentes longitudes de onda y aprovecharla para alguna reacción. Entonces, observen cómo la clorofila A tiene un pico de absorción por allá de los 420 y el más alto se da por allá de los 440 nanómetros y después de ahí empieza a bajar su capacidad de absorción y de los 450 hasta casi los 600 no absorbe nada. Después vuelve a tener picos de absorción y va a tener un pico máximo por allá de los 680 nanómetros y después vuelve a decaer hasta los 700. Eso para el caso de la clorofila A. Para el caso de la clorofila B, tenemos esta línea que estoy siguiendo ahorita con mi cursor. Lo voy a poner más chido. Ahí está. Por aquí viene. Vean cómo va subiendo. Esta es la clorofila B. Y la clorofila B va a tener un punto máximo de absorción aproximadamente en los 460 nanómetros. Y después empieza a descender. Y llega a ocurrir que a partir de los 500 casi no va a tener absorción y va a volver a absorber en los 600. Y vamos a ver cómo va a tener un pico de absorción por allá de los 640 nanómetros y después desciende. Nosotros tenemos la ventaja de que en las plantas no solamente hay clorofila, sino existen otro tipo de pigmentos. Pigmentos como las xantofilas, pigmentos como los carotenos, y vean cómo otro tipo de pigmentos van a tener picos de absorción donde la clorofila A y la clorofila B no tienen. Incluso hay algunos que están presentes en las cianobacterias, conocidas en conjunto como las ficobiliproteínas, y que de manera particular se llaman ficoeritrina y ficocianina, que estos tienen picos de absorción en el espectro donde la clorofila no lo hace. Este tipo de pigmentos se conocen con el nombre de pigmentos accesorios. Y estos pigmentos accesorios son fundamentales que estén presentes en las plantas, porque van a poder proteger a la planta de emanaciones de alta energía, véanlo por acá, y además van a poder absorber en longitudes de onda donde la clorofila no lo hace. Por esto, la presencia de los pigmentos accesorios pues es importante para que la fotosíntesis pueda ser un proceso total. Vean cómo, por ejemplo, nuestro amigo el betacaroteno anda por aquí, por acá, y anda absorbiendo por este lado. Mientras que los otros pigmentos, las ficobiliproteínas y otros pigmentos más, van a poder tener absorciones en longitudes de onda de casi 250, donde tenemos la luz ultravioleta de tipo B o de tipo A por acá, los 450 nanómetros. De ahí entonces que una serie de pigmentos que pueden estar presentes en las plantas y que pueden estar presentes en las cianobacterias protegen al organismo en total de las emanaciones ultravioletas que pudieran ser dañinas. Y cuando ustedes, por ejemplo, van a las playas nudistas, pues si se van a solear a las 12 del día ahí en la playa nudista, pues qué padre, ¿no? Porque les va a iluminar el sol o los va a bañar el sol en partes que pues nunca se asolean. Sin embargo, siempre nos recomiendan que si queremos asolearnos, tomar un baño de sol en la playa, pues nos tenemos que poner, ¿qué cosas, niños? ¿Qué nos tenemos que poner? Bloqueador. Tenemos que ponernos un bloqueador solar, porque si no, nos va a quemar la luz ultravioleta. En las plantas, esto es muy común que ocurra. Precisamente por eso las plantas se han adaptado. Ellas no se pueden mover,
del lugar donde están creciendo. Y tienen que estar soportando los embates de la luz, incluida la luz ultravioleta. Por esto mismo, han desarrollado una serie de pigmentos accesorios que ayudan a que la luz ultravioleta no las dañe tanto, o simplemente han generado tejidos protectores a nivel de la epidermis. Y ahí, cuando ustedes estudiaban la parte de tejidos y veíamos la epidermis, decíamos que la epidermis es un tejido complejo que está hecho por diferentes tipos celulares, donde tenemos tricomas, tenemos glándulas, tenemos papilas, etc. Entonces, la presencia de papilas, la presencia de tricomas, la presencia de glándulas, simplemente es una respuesta adaptativa que tienen las plantas para poderse proteger de este tipo de irradiaciones solares. No todas las plantas lo tienen, es cierto, pero si una planta no tiene tricomas, tendrá cutícula, y si no tiene cutícula, tendrá glándulas, o si tiene cutícula y glándulas, pues qué padre por ella, y si tiene cutícula y tiene tricomas, pues mejor. De tal forma que nosotros vamos a poder encontrar una gran cantidad de tipos morfológicos en el indumento que tienen las hojas. Indumento es un término que se aplica para referirse a cualquier accesorio que presente la epidermis de la hoja, como pelos, como papilas, como glándulas. Esos son parte del indumento. Y precisamente por eso, cuando uno va a una zona árida o semiárida y empieza a recolectar plantas, pues vamos a darnos cuenta que o algunas son lustrosas, o algunos tienen pelos, o algunas son pegajosas, etc. Todas esas modificaciones que puede tener la lámina son debidas a la adaptación que tienen por la luz que les está incidiendo sobre ellas, sobre todo en ambientes áridos y semiáridos donde la irradiación solar es intensa, porque no hay vegetación arriba que proteja a las plantitas de abajo, y tampoco hay muchas nubes para que impidan que el componente de la constante solar pueda llegar de manera incompleta hasta abajo. Entonces, por eso las plantas han tenido que modificar su forma, su tamaño, su color, e incluso su ciclo de vida para poder habitar en esos ambientes donde les tocó vivir. Si ya dejamos de lado la luz y dejamos de lado los pigmentos, ahora tenemos que llegar a la otra parte que es importante para conformar el medio de reacción. Y esto nos lleva al tema de la estructura fotosintética. ¿Dónde se hace fotosíntesis? Entonces, existen diferentes niveles que tenemos que analizar. Por ejemplo, el órgano fotosintético por excelencia en las plantas son las hojas. Y aquí, si ustedes lo leen, dice hojas principalmente. Porque sabemos que hay plantas que no tienen hojas. Y entonces la fotosíntesis está ahora dispuesta en el tallo. Y en este caso tenemos a las cactáceas candelabriformes o las cactáceas globosas que hacen la fotosíntesis en el tallo. Pero, en general, el órgano que está especializado para la fotosíntesis es la hoja. Y dentro de la hoja, el tejido que está especializado para la fotosíntesis se va a llamar clorénquima. Y si bajamos el nivel, después de tejido, más abajo, pues tiene que venir el nivel de célula. Y las células que están adaptadas para la fotosíntesis o especializadas para la fotosíntesis se llaman célula parenquimatosa, que es más del 80% de todo el cuerpo de una planta es parénquima. Después, bajando de nivel,
tenemos el organelo que va a hacer la fotosíntesis, pues es el cloroplasto. Y nosotros sabemos que existen por lo menos 3 tipos diferentes de cloroplastos. Cloroplasto primario, cloroplasto secundario y cloroplasto terciario. La diferenciación de los cloroplastos hace referencia a la cantidad de membranas extras que va a tener el organelo. Si el organelo tiene nada más 2 membranas, una interna y una externa, se conoce como cloroplasto primario. Y este cloroplasto primario está presente, por ejemplo, en las plantas, en las clorofitas, en las algas clorofitas, en las algas rodofitas y en las algas glaucofitas. Son los 3 tipos de organismos que presentan cloroplasto primario. Y entonces este cloroplasto primario solamente tiene 2 membranas, una membrana externa y una membrana interna. Y la membrana interna es la que tiene los plegamientos que forman los tilacoides y que forman las granas. En el caso de los cloroplastos secundarios, donde tenemos 3 membranas, pues ahí tenemos a las eugenofitas y a las dinofitas como representantes de organismos que tienen cloroplastos secundarios. Y ya después, si queremos hablar de los cloroplastos terciarios que tienen 4 membranas, una externa y 3 internas, pues ahí hablamos de las basilariofitas, de las primesiofitas, de las criptofitas, etc. No, crisofitas, no criptofitas, crisofitas. Pero bueno, todo esto ustedes lo vieron en su asignatura de virus, bacterias, algas y hongos. Y ahí les hablaron de los tipos de cloroplasto y también les hablaron de las teorías que se han establecido para la conformación o el desarrollo de los organelos de doble membrana, como la mitocondria y el cloroplasto, pero bueno, eso es otro rollo. Y finalmente, el último nivel de las estructuras fotosintéticas, o tal vez el más importante, es el nivel de membrana, donde nosotros vamos a tener principalmente a la membrana tilacoidal, que es el producto del plegamiento de la membrana interna del cloroplasto. Entonces, estos son los lugares donde se hace fotosíntesis. En la membrana tilacoidal, dentro del cloroplasto, en la célula parenquimatosa, dentro del tejido clorenquimatoso o clorénquima, en la hoja. En ese nivel estamos hablando. Entonces, en la primera imagen estamos viendo el nivel de órgano. En la segunda imagen estamos viendo un corte de la hoja, donde vamos a ver, en este caso, el parénquima. Y este parénquima está dividido en parénquima empalizada, parénquima globoso, y todo esto, el parénquima empalizada y el parénquima esponjoso, es lo que nosotros conocemos como clorénquima. O sea, el tejido especializado en hacer fotosíntesis. Y de aquí yo agarro una célula, por ejemplo esta que estoy agarrando aquí sería una célula parenquimatosa de parénquima empalizada. O agarro esta que está acá abajo, y esta sería una célula parenquimatosa de parénquima esponjoso. Y después de esto, yo puedo irme al siguiente nivel, que es el nivel de cloroplasto. Y este cloroplasto va a tener su membrana externa y va a tener su membrana interna. Solo que su membrana interna está muy plegada, completamente plegada, y cada uno de los plegamientos va a formar un tilacoide. Y el conjunto de todos los plegamientos o de todos los tilacoides es lo que nosotros conocemos como grana. Y el ciclocentro, donde está esto flotando, es lo que nosotros conocemos como estroma. Y estos sitios que les estoy indicando, la membrana del tilacoide y el estroma, son los lugares donde se va a llevar a cabo el proceso fotosintético. En la membrana interna, o sea, en la membrana tilacoidal, se va a llevar a cabo la transformación de la energía. Mientras que en el estroma se va a llevar a cabo la transformación de la materia.
El otro tipo de parénquima se llama en empalizada, así como si fuera una cerca de palos. Por eso le pusieron ese nombre, empalizada. Esto respondiendo a Melissa, que nos preguntaba que cómo se llama el otro tipo de célula parenquimatosa, aparte del esponjoso, el otro se llama en empalizada. ¿Ok? Porque a alguien se le ocurrió cuando estaba viendo la anatomía que parecía una cerca hecha de palitos. Hagan de cuenta que ustedes ponen sus deditos, sus 4 dedos de la mano izquierda y los 4 dedos de la mano derecha, exceptuando el pulgar, claro, juntos. Y se ven las células, si los dedos fueran células, se ven oblongas, se ven alargadas. Y entonces, si las ponen frente de sus ojitos, pareciera que están viendo una cerca de madera. Y entonces cuando los primeros anatomistas estaban haciendo la disección de las hojas, vieron el parénquima así, con esas células alargadas, se les afiguró que era una cerca de palos y por eso le pusieron parénquima en empalizada. Entonces nótense cómo los nombres de las estructuras vienen de cosas cotidianas. Por ejemplo, cuando veíamos las fases de la embriogénesis, a alguien se le parecía que la fase intermedia parecía un corazón y le puso pues, fase de corazón, ¿no? Y alguien dijo, pues la última fase parece un torpedo, pues le ponemos fase de torpedo. Así lo mismo. Hay muchos nombres chistosos que tienen las estructuras de las plantas que se derivan de cosas familiares. Por ejemplo, ¿ustedes habían oído hablar del término pistilo? ¿De pistilo? Sí, del pistilo. Sí, como el del mortero. Ok, el pistilo así como del mortero, ¿no? Tiene esa misma forma. Pero fíjense que a partir del término botánico pistilo, que después se convirtió en gineceo, pero antes se llamaba pistilo, a partir de esa estructura de una flor, derivaron el nombre de las pistolas. Porque las pistolas a alguien se le ocurrió que se parecían mucho a un pistilo, porque se tenía una boca, se tenía un tubo y se tenía una cavidad que era el ovario, y en el ovario tenían los óvulos. Y entonces, si uno recuerda lo que es un revólver o una pistola, pues tiene una boquita, tiene un tubo y tiene un cilindro donde se meten las balas. Y entonces alguien dijo, pues esto se parece a un pistilo. Y de ahí derivaron el nombre de pistola. Entonces, noten cómo las estructuras de las plantas, o sus nombres se derivan de cosas cotidianas, o el nombre de la estructura de la planta se aplica para otros objetos de la vida cotidiana. Entonces, bueno, ya tenemos nuestras estructuras fotosintéticas en diferentes niveles. El nivel más básico de membrana, el que le sigue de organelo, continúa la célula, continúa el tejido y por último el órgano. Y estas son en conjunto las principales estructuras fotosintéticas donde se lleva a cabo la reacción de la fotosíntesis. Tenemos que analizar el cloroplasto porque es la estrellita de las estructuras. Y entonces, esto que estoy viendo aquí es la membrana interna del cloroplasto. Pero esta membrana es una membrana muy larga, muy extensa. Y entonces, para que pueda caber dentro del cloroplasto, se tiene que plegar. Y los plegamientos van a formar lo que nosotros conocemos como tilacoides. Una vuelta en la membrana es un tilacoide, otra vuelta es otro tilacoide, y así les vamos dando vueltas a la membrana, la vamos acomodando. Es como si ustedes agarraran un listón y lo empezaran a darle vueltas y compactar todas las vueltas. Eso sería exactamente lo que ocurre cuando la membrana interna del cloroplasto se pliega y forma estos espacios.
El espacio que queda entre vuelta y vuelta de la membrana se llama espacio intertilacoidal. Y la membrana que une tilacoide con tilacoide se llama lamela. Y el conjunto de todos los plegamientos de la membrana se va a llamar grana. Entonces, lo que estamos viendo aquí, este es un cuadrito aumentado de este lado. Un plegamiento nada más se llama tilacoide. El conjunto de todos los plegamientos se llama grana. La membrana que une a todas las granas se llama lamela. Y hagan de cuenta que estos son como reactores o como pilas que están unidas para formar mayor carga. De esta forma. Y todo esto va a estar flotando en un espacio líquido. Y este espacio líquido es lo que nosotros conocemos con el nombre de estroma. Ya conociendo la estructura que tiene en su interior el cloroplasto, ahora sí ya vamos a poder saber dónde se lleva a cabo cada cosa. Y para esto tenemos que hablar de las fases de la fotosíntesis. Y creo que esto se los dejé de tarea, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. Sí, profesor. Entonces, vamos a hablar de ellas. Ya tenemos 7 manitas levantadas. Vamos con Emiliano, después con Sofía, después con Rocío, David y después de David, Esmeralda, después Ángel, después Miri, Jorge y Paola. En ese orden, por favor. ¿Ya puedo empezar, profesor? ¿Ya? Ok, bueno, yo encontré que hay 2 fases, que una es la fase luminosa, en la cual durante esta fase se dan las reacciones de biolumínicas en el interior de la planta por medio de la clorofila y la utiliza para producir ATP en ADPH, y todo empieza cuando la molécula de clorofila entra en contacto con la radiación solar y los electrones de sus capas exteriores y son excitados, desencadenando una cadena de transcripción de electrones que es aprovechada para la síntesis de ATP y NADP. Hasta Y la ahí, otra... gracias. Hasta ahí, hasta ahí, Ok. hasta ahí. ¿Quién sigue, niños? Yo, Dale, hija, por favor. para que mis compañeros puedan hablar de la oscura, le puedo agregar a la luminosa, Claro, por eso tuve a tu compañero. que es la fase en donde se libera oxígeno al ambiente y se van a conservar los iones de hidrógeno que se utilizarán para la siguiente fase. Y esta pues se lleva a cabo en... ¡Ay, qué escribí! Es que ya lo escribí todo y ya no me entendí mi letra. Bueno, es en los tilacoides, así como había dicho. Y bueno, también se le llama fase dependiente de la luz porque necesariamente requiere de la existencia de los fotones para poder llevarse a cabo. Exacto. Es una fase dependiente de la luz. Seguimos con Rocío. Yo encontré que en la fase luminosa hay captación de luz por parte de la clorofila. Va a haber absorción de luz que se traduce en la excitación de los electrones en un estado energético más alto, convirtiendo la energía solar en energía química potencial, y esto va a ser a través de las membranas de los tilacoides. Los pigmentos fotosintéticos están organizados en fotocentros que contienen cientos de moléculas de pigmentos que actúan como una antena, que estos van a absorber la luz y transfieren la energía de la molécula de la clorofila en los centros de acción. Exacto, muy bien. Aquí ya estamos hablando de que esta fase pues necesita luz
y que se va a llevar a cabo en la membrana de las tilacoides, y que en la membrana de las tilacoides existen sustancias que van a ser pigmentos, proteínas transportadoras de electrones y enzimas que se encargan de hacer esta transformación primaria de la energía. Muy bien. David. Creo que no lo han mencionado. La energía que se genera proviene de la ruptura de molécula del agua, de forma que libera oxígeno a la atmósfera y aprovecha los protones de hidrógeno generados que serán los que dentro de la maquinaria celular acaben dando lugar a otra molécula llamada ATP, que es la forma en la que la célula acumula la energía. Excelente. Entonces, si no hay agua para esta fase 1 de la fotosíntesis, pues no hay fotosíntesis, ¿ok? Es muy importante. Esmeralda. Hola. Pues, bueno, yo puse que depende de la luz que reciben los cloroplastos en las células vegetales que son captados por medio de la clorofila. Esta energía lumínica descompone el agua en oxígeno e hidrógeno, liberándose el oxígeno y generando dos moléculas por medio del movimiento de sus electrones de un nivel a otro, liberando energía para producir la molécula ATP y el poder reductor, que es la molécula NADPH2, que aporta a la fase siguiente energía química para la transformación de CO2 en hidratos de carbono. Perfecto. Entonces, a partir de el agua se obtiene flujo de protones y flujo de electrones que nos van a ayudar a la formación de dos moléculas, ATP y NADPH2. Muy bien. Ahora, a partir de Angelito y hacia abajo, vamos a hablar de la fase 2 de la fotosíntesis, por favor. Ok, bueno, tengo que en la segunda fase de la fotosíntesis se produce toda una serie de reacciones de asimilación de los elementos necesarios para la construcción biomolecular. El elemento esencial y predominante en la materia orgánica pues va a ser el carbono, y las plantas lo toman a partir del dióxido de carbono presente en el aire. El proceso de fijación y asimilación fotosintética del carbono, eh, eh, bueno, finalmente ya es como se tienen que ver los fotosistemas, pero pues creo que hasta ahí, ¿no? En la segunda fase. Ok. Miri, y después Jesús, y después Paola. En la fase oscura, pues es aquella en la que ya no interviene la luz, y las moléculas que se formaron de la primera fase, que fue el ATP y el NADPH2, participan en la reducción del dióxido de carbono mediante una serie de reacciones que se conoce como el ciclo de Calvin. Y en este se combina el CO2 con el difosfato de ribulosa para formar el ácido fosfoglicérido. Exacto, muy bien. Que sería en este caso la primera molécula estable durante el proceso de la fotosíntesis. Excelente. Jorge. Bueno, pues yo encontré que se le puede conocer a la segunda fase de la fotosíntesis como reacciones independientes a la luz o fotosíntesis oscura. En las reacciones independientes a la luz ocurre el ciclo de Calvin, donde los electrones energizados de las reacciones dependientes a la luz proporcionan energía para formar hidratos de carbono a partir de moléculas de dióxido de carbono. Las reacciones independientes a la luz a veces se denominan como el ciclo de Calvin por su naturaleza cíclica. Aunque no dependen de la luz, dependen de otros factores portadores de energía como ATP y NADPH para impulsar la construcción de nuevas moléculas. Después de transferir la energía, las moléculas portadoras de energía regresan a las reacciones dependientes de la luz para obtener electrones más energizados. Ok. Seguimos con Alexa y después iPad. No sé quién sea iPad.
No te escucho. ¿Ya me escuchó? Ya. No te escucho. Ay, ¿se lo puede escribir mejor, profe? Pero si cuando me dices eso sí te escucho. Ay, es que no sé por qué. Pues mira, todo lo que me estás diciendo sí te lo estoy escuchando. Bueno, si no, escríbelo. Mientras tanto, iPad, que ya sabemos que es Brenda, que nos diga lo que ella encontró mientras tú escribes. ¿Vale, Alexa? Sí, maestro. Muy bien, gracias. Dale, Brenda. Encontré que el ciclo de Calvin ocurre en el estroma y tiene algunas tareas como la formación de azúcar a partir de dióxido de carbono, el uso de ATP para obtener energía y también utiliza el NAD para reducir el poder, ¿no? Y Exacto. también es, ay, ya no. Bueno, pues creo que es. Esto lo En demás ya lo- esencia es eso. En esencia es eso. Bueno, niños, ahora les voy a romper su corazón. ¿Cómo ven? ¿Por qué? No, no lo haga. Sí, sí, se los voy a romper, niños. Por lo siguiente, a ver, ahí va, ahí va. Cuando yo estaba en el kinder, mi Miss Vero, que es la maestra que más me ha enseñado en toda la vida, hablaba de la fotosíntesis y decía fase luminosa y fase oscura de la fotosíntesis. Y en muchos libros todavía sigue así estableciéndose como fase luminosa y fase oscura. Sin embargo, en la actualidad, estos nombres de fase luminosa y fase oscura han caído en desuso. Ya no se llaman así, porque realmente no hacen referencia precisa a lo que está ocurriendo. Por eso yo les decía primera fase y segunda fase, no les decía oscura y luminosa, no, porque ya esos nombres han caído, digamos así, en desuso. Sin embargo, cuando ustedes me decían, que la fase luminosa, que la fase oscura, pues sí está bien. Pero vamos a entender que ya no se llaman así. Pero, Y vamos, profe, pero dígame. dependiente e independiente sí está bien. Sí, dependiente e independiente está bien. Profesor, es que yo también conté Ajá. que a la de luminosa la llaman fotoquímica y a la de oscuridad sintética. Así es, esos ya son los nombres más chidos que se le aplican a estas dos para no llamarle oscura o luminosa. Así es. Entonces, vamos a ver por qué, ¿ok? Y aquí ya nos escribió Alexa, lo que ella encontró. Dice que se lleva a cabo dentro de los cloroplastos, tanto en el día como en la noche. ¿Se dan cuenta? La fase 2 de la fotosíntesis, no importa que sea de día o sea de noche, siempre se está llevando a cabo. Por eso no se puede llamar oscura. Y a la otra no se le puede llamar lumínica porque también esta, la fase 2, se lleva también en el día. En esta fase se utilizan los hidrógenos liberados y la energía química formada en la fase luminosa. Aquí ya tenemos otra vez la fase luminosa, junto con el dióxido de carbono absorbido del medio ambiente para formar moléculas grandes de azúcar como la glucosa o el almidón. El ciclo de Calvin consta de 3 etapas: carboxilación, reducción y regeneración. Excelente, Alexa, muy bien. Bueno, entonces, antes de pasar a esta parte del ciclo de Calvin, vamos a analizar la primera fase, la fase que se conoce como fase fotoquímica, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a encontrar que la energía que el sol nos está brindando se va a utilizar
para que gracias a un proceso enzimático el agua se rompa. Aquí va a haber hidrólisis de la molécula del agua. Cuando la molécula del agua se rompe, va a liberar oxígeno que se va a ir a la atmósfera y va a dejar un cargamento de protones y electrones libres que se tienen que mover. El poder o la energía transportada por los electrones y los protones se utiliza para sintetizar ATP y NADPH2 a partir de NAD y ADP. Esto ya es la primera fase. Y nótese que en la primera fase ni siquiera hemos hablado del dióxido de carbono. El dióxido de carbono no es necesario para hacer la fase fotoquímica. Y esto ya es una transformación de energía, porque estoy transformando la energía lumínica en energía química, dada por el ATP y el NADPH. Y entonces nuestro primer reactivo es el agua. En la siguiente fase, vamos a encontrar todas las reacciones que son independientes de la luz, o sea que no les importa si hay luz o no hay, no importa. Y aquí nuestro principal reactivo es el dióxido de carbono. También el agua, pero el principal reactivo es el dióxido de carbono, que va a utilizar el ATP y el NADPH para generar la transformación de el carbono inorgánico hasta carbono orgánico, dejando a los portadores energizados agotados, convertidos en ADP y en NADP+, que después se van a utilizar en la fase 1 de la fotosíntesis, nuevamente porque el agua se tiene que romper, generar el flujo de protones y electrones que los va a transformar de portadores agotados en portadores energizados, ATP y NADPH, y entonces el proceso se está llevando a cabo de manera constante. ¿Ven? De manera constante. Y esto ocurre ¿cuándo? Véanlo acá. ¿Cuándo? Está la Cuando hay luz, ¿ok? Por eso esto no necesariamente tiene que ser en la oscuridad. ¿Se dan cuenta? Por eso no se le puede llamar fase oscura. Nada más por eso. Ahora, ¿qué pasa en cada una de las fases? Entonces, aquí vamos a tener la fase 1. Y esta fase 1 se puede llamar de varias maneras. Transformación de la energía lumínica en energía química. O también se puede llamar fase fotoquímica. O también se puede llamar fase dependiente de la luz. Y ustedes tal vez la encontraron así, como fase luminosa. Y por eso lo puse entre paréntesis y entre comillas. Porque el nombre más correcto sería fase fotoquímica. ¿Y qué pasa durante esta fase fotoquímica? Transformamos la energía lumínica en energía química. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Ok? Bueno. Para que yo pueda llevar a cabo la fase fotoquímica, voy a tener como principal escenario la membrana interna del tilacoide. Vean, como tengo a mi cloroplasto, aquí está mi membrana externa, tengo mi membrana interna plegada, 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 y cada plegamiento se llama tilacoide, y por lo tanto, yo le voy a llamar a esta membrana, yo no solamente así membrana interna del cloroplasto, sino que ya le vamos a dar un nombre particular, membrana
del tilacoide, ¿ok? Y vean este cuadrito que está acá. Pues este está aumentado aquí. Y nosotros vamos a encontrar que la membrana, como toda buena membrana, pues va a tener sus fosfolípidos. Aquí están estos que parecen renacuajos con dos colas, son los fosfolípidos. Y de tanto en tanto, inmersos en la membrana, vamos a encontrar conjuntos de sustancias. Vamos a encontrar pigmentos, vamos a encontrar metaloproteínas y vamos a encontrar enzimas. Ese conjunto de sustancias. Y este conjunto de sustancias van a estar empaquetadas en diferentes cantidades y en diferentes composiciones a lo largo de toda la membrana del tilacoide. Estos paquetes de pigmentos, proteínas, enzimáticas y metaloproteínas se van a nombrar fotosistemas. El primer fotosistema que actúa es el fotosistema 2 y el segundo que actúa es el fotosistema 1. Y se llaman fotosistema 1 y fotosistema 2 simplemente porque el primero que se encontró fue el fotosistema 1. Fue el primero que se descubrió. Después se descubrió el fotosistema 2, pero después alguien se dio cuenta que actuaba primero el 2 que el 1. Pero como ya le habían puesto ese nombre, pues ya no se lo quisieron cambiar. Ya nada más dijeron, bueno, pues el primero que actúa es el 2 y el último que actúa es el 1. Y ya. Con eso resolvieron su problema. Entonces, en la membrana de los tilacoides vamos a tener este conjunto de proteínas, de pigmentos, de enzimas, moléculas portadoras de electrones, que ya les dije, se llaman fotosistema 2 y fotosistema 1. Entonces, ¿de qué están hechos los fotosistemas? De pigmentos, de proteínas enzimáticas y de proteínas transportadoras de electrones. Son sus tres componentes principales. Cada fotosistema va a tener dos partes. Uno que se llama complejo recolector de luz, que corresponde a las pelotitas chiquitas, ya sea las azules o las verdes. Y otro que se llama sistema de transporte de electrones, que corresponde a las pelotas grandes, las azules o las verdes. ¿Quién levantó su manita, niños? Yo, profesor. Dígame. Es que le iba a decir que, bueno, había encontrado algo, pero tenía duda. Dígame. Es que, bueno, encontré que el fotosistema 2 está compuesto de 17 polipéptidos. Sí. Pero luego viene algo de, bueno, encontré en otro libro lo de los centros de reacción. Pero entonces es lo que no diferencio. Sí. O sea, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo, porque van a estar hechos de diferentes sustancias. Por ejemplo, si yo voy a recolectar la luz, necesito pigmentos. Clorofila A, clorofila B y carotenos y xantofilas. Y si yo voy a transportar los electrones, lo que voy a necesitar son metaloproteínas y voy a necesitar proteínas enzimáticas. Entonces, el centro de reacción principalmente está dado por las metaloproteínas y por las enzimas. Así como tú lo encontraste, decías que tiene 17 polipéptidos, ¿no? Ajá, y dos centrales que es de 1 y de 2. Entonces, esos polipéptidos son las metaloproteínas. Y tenemos el otro que se llama centro captador de luz o recolector de luz, donde vamos a encontrar las moléculas que son clorofilas y betacarotenos y xantofilas y otros más. A ver, Rocío.
Profe, es que, bueno, con lo que dijo mi compañero me surgió una duda porque yo encontré que el fotosistema 1 está compuesto por 70 moléculas de clorofila, de las cuales van a ser 13 de cadenas de polipéptidos y van a influir en el centro de reacción aproximadamente 130 moléculas de clorofila. Entonces no sé si está bien o no está bien lo que yo encontré. Sí, sí, está bien, o sea, porque al fin y al cabo, el fotosistema no solamente está hecho o de pigmentos y de proteínas, sino que va a tener una gran cantidad de sustancias. La diferencia que existe entre el fotosistema 1 y el fotosistema 2 es la cantidad de los que nosotros vamos a encontrar. Entonces, en unos casos nos dicen que son 170, en otros casos nos dicen que son 130, pero si ustedes lo ven aquí en la imagen, por eso aquí hay más pelotitas verdes que pelotitas azules. Porque cada fotosistema va a tener un número diferente de las metaloproteínas y de las enzimas. Y también va a tener una cantidad diferente de clorofila y va a tener un tipo diferente de clorofila. Entonces, no nos vayamos con la particularidad de si son 150 o son 80 o si son 20, no. Lo que tenemos que pensar es que el conjunto de estos agentes químicos es el que nos va a dar la función que estamos buscando. Y ahorita vamos a ver cómo funciona cada uno de ellos, porque la función que tienen no es la misma. ¿Ok? Entonces, para que yo me quede más claro, los fotosistemas son conjuntos de sustancias donde vamos a poder tener pigmentos. No me importa el número, no me importa si son 170, 150, no. Pigmentos. ¿Qué pigmentos voy a tener? Voy a tener clorofilas, voy a tener xantofilas y voy a tener betacarotenos. Además, voy a tener metaloproteínas. Son proteínas que tienen un núcleo de hierro, de cobre o de zinc, que son capaces de aceptar y mover electrones. Y además voy a tener proteínas enzimáticas que van a propiciar el rompimiento del agua en sus dos componentes, oxígeno e hidrógeno, para producir un flujo electrónico y un flujo protónico. Por esto mismo, los fotosistemas 1 y 2 van a estar compuestos de dos partes. Uno que se llama complejo recolector de luz, que está principalmente hecho por los pigmentos, y otro que se llama sistema de transporte de electrones, que está hecho principalmente por las metaloproteínas. Y lo que ustedes encontraron, pues es cierto, correctamente cierto, en el sentido de que ahí nos están llevando a la parte más particular del asunto. Les están diciendo la cantidad de moléculas que hay de cada uno de ellos. Y eso pues es bueno, ¿no? O sea, no está mal. Pero nosotros lo vamos a analizar de una manera general, en términos de la morfología y la fisiología de las plantas, no en términos de la biología molecular del proceso. ¿Ok? Entonces nos dice Ángel que él tiene que los fotosistemas son sistemas capaces de absorber y transformar la energía fotónica en energía electrónica redox. Así es. Y lo hacen gracias a la presencia de las metaloproteínas. Ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo es eso, Vamos a ver todo este tipo de situaciones. Y se los voy a explicar, algunos dicen que con manzanas y con peras. ¿Sí han escuchado eso, no? Explícamelo con manzanas. ¿Sí han escuchado esa expresión, niños? Sí. Sí. Pues yo se los voy a explicar con vacas. ¿Cómo ven? Va. ¿Sí me dan chance que se los explique con vacas? Sí, está bien. Sí. Entonces, vamos a ver nuestras vacas, ¿vale? Vean, cuando yo estoy hablando del componente recolector de luz, el componente recolector de luz va a estar dividido en dos partes.
Uno que se llama pigmentos fotosintéticos, donde va a estar la clorofila y los pigmentos accesorios. Y otro que se va a llamar centro de reacción. Entonces, dentro de los pigmentos en general, vamos a encontrar clorofila de tipo A, de tipo B, y los pigmentos como carotenos y xantofilas. Y ya. Pero dentro del complejo recolector de luz vamos a encontrar una molécula especial de clorofila. Esa molécula especial de clorofila es la que va a formar el centro de reacción. Y se puede considerar como una molécula en la cual los electrones pueden ser elevados en su nivel energético y se pueden desprender y se pueden empezar a mover. Esta molécula especial de clorofila se puede considerar como el primer aceptor y donador de protones. De tal forma que aquí lo podemos ver en sus dos componentes. Todo esto que está acá es la parte del complejo recolector. Y este complejo va a tener su centro de reacción y sus pigmentos accesorios. Y ahora vamos a ver el sistema de transporte de electrones. Acá está el complejo recolector de luz, este que está aquí abajo. Y ahora vamos a platicar ¿Puede regresar tantito al anterior, por favor? Claro, ahí está. Gracias. No, esperen algo. Yo también. Ahí está. Ahora sí, gracias. ¿Ya está? Sí. Muy bien. Ahora vamos a hablar del sistema de transporte de electrones. En el sistema de transporte de electrones, nosotros vamos a tener moléculas capaces de mover electrones. O absorben un electrón y después lo botan. Pero cuando lo botan, lo van a botar con más energía. Y va a ser un movimiento que se establece como un proceso de quimioósmosis. Esta quimioósmosis es fundamental porque ustedes van a ver lo siguiente. A través de todas estas pelotitas azules, los electrones van a viajar, se van a empezar a mover como una cascada. Pero esta cascada tiene carga negativa. ¿Y qué le hace la carga negativa a la carga positiva, chiquillos? La trae. La atrae. Y entonces la va a atraer y la va a hacer pasar por la membrana. O sea que va a hacer que protones que se encuentran o cargas positivas que se encuentran de un lado de la membrana se metan al otro lado. ¿Por qué? Porque los electrones con su carga negativa los están jalando. Los están atrayendo. Y cuando los protones atraviesan la membrana, eso es el proceso que se llama quimioósmosis. Ustedes saben que la ósmosis es el movimiento espontáneo de una disolución concentrada a través de una membrana hacia una disolución que tiene menor concentración. Eso es la ósmosis. Pero cuando yo jalo a las partículas que quiero mover gracias a que tengo una carga diferente y los forzo a pasar por una membrana, entonces ese proceso no se llama ósmosis nada más, se llama quimioósmosis. Porque yo estoy generando una atracción de cargas. Y eso es lo que hacen estas moléculas portadoras de electrones que constituyen al sistema de transporte de electrones. Entonces, en fotosistema 2 vamos a encontrar plastoquinona, vamos a encontrar citocromo y vamos a encontrar plastocianina como las principales metaloproteínas que están ahí metidas. Mientras que en el fotosistema 1 vamos a encontrar filoquinonas y ferredoxina. Y aquí pues se ve claramente en el nombre de ferredoxina que tiene un núcleo de hierro. Y se van a encontrar acá estas tres pelotitas que están aquí.
Mientras que todas estas pelotitas, que son un montón, pues aquí vamos a encontrar una gran cantidad de plastoquinonas, citocromos y plastocianinas. Y acá pues hay menos. Por eso son menos y además son otras. Por eso cuando las dibujan, pues aquí dibujan un montón y aquí nada más dibujan un poquito. ¿Ok? Ahora, ¿cómo funciona todo este show? ¡Ay, Dios! Ya no les voy a poder decir cómo funciona este show. Ya se acabó la clase. Sí, ya se Sí, acabó. profe, ya son las 9. Y yo les quería explicar esta cosa, pero bueno, será la próxima vez. Va. Eso es lo malo, que cuando yo me emociono, se me pasa el tiempo, miren, volando. Pero bueno, la próxima vez platicamos de esto, chiquitines. Nos vamos a quedar como en las películas, como en la serie de Mandalorian, esperando a ver qué va a pasar en el próximo capítulo. Les agradezco mucho su participación y su presencia, niños. Si tienen alguna duda, pues todavía podemos disponer de 2 minutos. Y si no, pues ya, nos vamos a desayunar. Bueno, ustedes, yo no, porque tengo clase ahorita. No, profe, estuvo bien. Nada más que lo del examen, ve que dijimos que lo habíamos